Hola, hola, Actioners. No he avisado con mucho tiempo, pero es que esto de la verbalización creo que es algo muy importante, especialmente ahora que ya ha acabado el curso, todo el mundo está tocando en orquestas jóvenes, acaba la temporada, gente que da clases también y que tiene más tiempo. Y empezamos a darle vueltas a la cabeza sobre lo que queremos hacer con el instrumento, lo que no queremos hacer con el instrumento. Tenemos nuestras ambiciones y bueno, ahora que hay un poquito más de tiempo, sí es importante hablar sobre esto de la verbalización porque es un paradigma que cambia mucho la manera de ver cómo estudiamos, cómo planteamos el estudio, ¿no? La verbalización. Hola a todo el mundo, entrando gente poco a poco que no conozco. Saludos, bienvenidos Actioners. Espero que el contenido del canal os esté aportando valor, las stories, el humor, la seriedad. Todos estamos en el mismo camino y la cosa es un poco aprender. Pues la verbalización es un fenómeno que cuando yo estudiaba, hace muchos años, cuando estudiaba en Freiburg, estudiaba con un profesor, un violinista muy conocido que se llamaba Nicolás Chomachenko, y él insistía mucho en la mente. Hablaba de la mente, hablaba de utilizar la cabeza, de utilizar la mente. Y la verdad es que en la edad en la que lo decía, yo no entendí nada, realmente no entendí cómo funcionaba esto. Hablaba de que teníamos que utilizar la mente, pero no nos explicaba cómo, que teníamos que pensar antes de entrar. Hola. Sí. Bueno, está hablando de la verbalización. Yo creo que es muy importante, es un tema que tenemos que poder entender, sobre todo para las personas que ahora que han acabado el curso y al final del curso y las audiciones y el último apretón. Hay gente que tiene pues dolores aquí, dolores allí, no sabe muy bien qué ha pasado, la parte atlética de tocar. Es muy importante aplicar este principio de la verbalización, que se aplica de dos maneras diferentes, ¿vale? Se aplica desde el punto de vista de poder cantar lo que tocamos a la vez que lo hacemos, siempre cantando más fuerte que tocamos. Todo lo que podemos contar lo podemos hacer, ya sea por una cuestión de afinación, ya sea por una cuestión de ritmo, ya sea por una cuestión de fraseo. Estas tres cosas tan importantes, ¿vale? Esto es una parte de la verbalización. La otra parte de la verbalización es la parte más concreta, que es todo lo que tú escuchas en una clase de una persona que te explica cómo tocar el violín y tú, pues, ¿sabes? Como los burritos, pues haces así, que sí que lo entiendes. Incluso lo puedes escribir en un papel si no te acuerdas o lo puedes grabar, pero la mente lo que hace es almacenar información, pero no producir esa información en la acción. Entonces, cómo hacer lo que sabemos es mucho más importante que saber cosas, ¿vale? Entonces, la verbalización es una de las maneras de no preguntarse tanto cómo hacerlo, sino ya hacer lo que tú crees que estás haciendo, pero no lo dices, ¿vale? Es súper importante. En realidad es un paradigma que a mí, por lo menos, habiéndolo descubierto sin ayuda externa, me cambió absolutamente el paradigma. En realidad, el profesor con el que estudiaba no entendía los progresos que hacía en muy poco tiempo y yo nunca se lo expliqué, si voy a ser sincero tampoco. Lo empecé a compartir cuando empecé a dar clase y también para mi estudio diario, lo cual empezó a reducir el tiempo de estudio y aumentar los resultados en proporción. Esto también tiene que ver con la mentalidad de violinista 24/7, que es que no necesitamos estar con el instrumento todo el día para poder producir algo con el instrumento. Lo que se llama el famoso estudio mental, que tampoco se explica cómo. Se habla de pensar la música, de pensar los pasajes, pero no se habla de sentirlos, no se habla de poder desear de tal manera sentir cómo vas a tocar el instrumento, que cuando cojas el instrumento suceda directamente, pero no como una cosa milagrosa, sino precisamente por haber desarrollado la verbalización, que acaba siendo evidentemente interna. O sea, hay un estudio científico, además hecho aquí en Barcelona hace unos años, en el cual
Cuando escuchamos música, si la música que escuchamos la hemos tocado antes, el cerebro utiliza exactamente las mismas conexiones neuronales para mover los dedos que cuando tocamos. La única cosa que no hace es que los movamos, porque hay un inhibidor dentro del cerebro que hace que no movamos los dedos, ¿vale? Incluso que no cantemos. Pero como la música la recuerda, porque la has tocado antes, lo primero que hace es inhibir el hacer así. A veces nos encontramos escuchando un disco y haciendo así porque queremos no inhibirlo, ¿vale? Tanto, todo esto es hacer un trabajo al revés de lo que pensamos que es cuando utilizamos la mente. O sea, pensamos que la mente que nos viene de serie nos va a ayudar. En realidad pensamos que todo lo que nos enseñan nos lo ponen como un disco duro y solo apretamos el play y ya nos va bien. Y nadie nos enseña a utilizar esa mente de una manera activa. Y activa no es pensando, activa es verbalizando lo que pensamos. Por lo tanto, aislando todos los pensamientos que no nos producen absolutamente ningún resultado. Y es ahí donde está el desgranar el grano de la paja. Tú puedes decir que haces algo y no hacerlo. Esto es la primera pregunta. Tú puedes decir voy arco arriba y hacer así. El cerebro no lo va a interpretar. Es la misma manera que si tú criticas mucho a alguien y en vez de criticar a esa persona, yo qué sé, habla mal siempre de los demás, siempre está criticando, y esto le das la vuelta y te lo dices a ti mismo, siempre hablo mal de los demás, siempre estoy criticando, tu cerebro no lo aceptará, ¿no? Pues es la misma función reptil y básica de que no podemos no hacer lo que nos decimos, no podemos. Tú dices que te levantas, no dices me voy a levantar, dices te levantas. Cuando tú cantas una nota y la tocas a la vez, el artefacto, el instrumento, la artesanía, es la copia de lo natural. Por eso hay mucha gente que cuando deja de cantar, de niños cantan muy bien, cuando dejan de cantar a cierta edad, normalmente pues los hombres cuando cambian la voz dejan de cantar con bastante naturalidad, y las mujeres si no siguen cantando se genera un problema de conexión entre el oído interno y el oído externo, que si tocan un instrumento, curiosamente, el problema de afinación se va cada vez peor, digamos. Entonces, volver a conectar el oído interno con el externo tiene que ver con el proceso de verbalización, ya sea concreto, como he explicado al principio, o sea, explicando cada cosa que haces, o el abstracto, que acaba siendo también concreto cuando tú cantas lo que tocas. Quien toca un instrumento de viento lo tiene un poquito más complicado, a no ser que haga multifónicos, pero una de las maneras de poder también verbalizar y cantar a la vez en un instrumento de viento, si alguien está por aquí y le interesa también, es poderse grabar cantando y después tocando encima. Entonces el oído interno no acepta que tú estés haciendo cosas diferentes. Y siempre tiene que sonar la voz más que el instrumento. Porque si no, lo que hacemos es copiar con la voz el artefacto, ¿vale? Si lo piensas a nivel filosófico, nosotros no copiamos las máquinas, sino que las máquinas inventadas por nosotros, los artefactos antes de las máquinas, copian la naturaleza. Lo mismo pasa con el sonido y lo mismo pasa con los pensamientos. Los pensamientos no los puedes parar, pero sí los puedes escoger. Como cuando vas a la feria y coges los patitos, pues hay muchos patitos y no los coges todos. Escoges el que puedes y el que se deja según tu habilidad. Por eso somos dueños de lo que hacemos si somos capaces de verbalizarlo. Esto, si alguien te ve hacerlo o lo haces en compañía, da mucha risa, porque te das cuenta que tu nivel mental es de un niño de 3 años. O sea, tú hablas como si no supieses hablar. Que lo haya hecho o quien tenga curiosidad por hacerlo, que la curiosidad mató al gato, pero no al violinista. La curiosidad tiene que ser vuestro segundo nombre, lo que hay entre el apellido y el nombre, esto tendría que ser curiosidad. Probadlo con el instrumento. Si podéis cantar y tocar al mismo momento. Se puede empezar con una escala, se puede empezar con algo muy lento, muy sencillo, que creas que lo dominas, ¿no? Que puedes creer que lo dominas, pero en realidad no puedes hacerlo. Y esto da risa,
te da mucha risa, en vez de criticar desde fuera, lo que da es que cuando empiezas a tocar y cantar a la vez, empiezas a desafinar como las griegas, ¿no? Te estoy llamando, pues fatal, no va bien. Entonces, lo que hace es que empiezas a predominar en el oído interno y empiezas a ganarte a ti mismo. No hay nadie de fuera que te diga si está alto o bajo, ¿no? Todo el mundo ha hecho clases con violinistas y profesores que se pasan una hora diciendo de alto, bajo, y en algunos peores de los casos desafinado, porque no saben si está alto o bajo. Cuando cantas es obvio. Si la vibración se une, está bien. Si la vibración no se une, no está bien. Y entonces tú te das cuenta. Entonces entras en consciencia, es como, ¿sabes? Como el gurú que no te enseña nada, sino que te abre la puerta y disipa el humo, ¿no? Tú te das cuenta de que no estás tocando afinado. Esto, a las personas que tienen un problema de afinación grande, es una manera directa de abordarlo. Las personas que tienen problemas con notas concretas, que yo les llamo notas fantasma, son notas que aceptamos el primer día que las tocamos como algo válido, simplemente porque las haces tú, ¿vale? O sea, el ser humano es así de perverso, que cree que si lo haces tú, lo haces bien. Y el cerebro, si no tiene un policía que le está diciendo, comprobando si es bueno o es tóxico para ti, pues como lo repites muchas veces, esa nota concreta, cuando la primera vez la tocas alta o baja, no eres capaz de escucharla mientras la tocas, ¿vale? Os habrá pasado que os grabáis en un concierto y pensáis que todo ha ido bien, algún pasaje igual, ¿no? Pero bueno, alguna cosa. Y hay notas que escuchas desde el oído externo con la grabación y no te puedes creer que están desafinadas, ¿no? Esto es lo mejor que te puede pasar, pero lo peor que te puede pasar es que vayas a una clase y un profesor te diga está alto y tú no lo escuches, bájalo y tú no lo escuches. Esto, cuando me empezó a pasar a mí como alumno, pero también como profesor, es cuando me choqué con este fenómeno de que tú no puedes tocar algo que no puedes cantar. No puedes. Si lo haces, estás imitando algo que no puedes hacer tú, por lo tanto, es posible que alguna vez no salga. Como más conectados estemos con lo que podemos hacer nosotros sin el instrumento, menos nos fiaremos del cuerpo. El cuerpo al final manifiesta la mente. ¿Y la mente qué es? La verbalización de las ideas. Es el sonido que tú produces desde tu cuerpo, no desde el instrumento. Toques el que toques, da igual. ¿Sí? Porque es un artefacto. No sé si alguien tiene preguntas sobre este tema, quien se haya unido más tarde, o si sabéis lo que es la verbalización, si la habéis practicado con vuestros alumnos, con vosotros mismos, con compañeros, si os pica la curiosidad con lo que es la verbalización. Esto es uno de los capítulos importantes en el libro que estoy acabando ahora. Y es una cosa que la compartí hace un tiempo y después formó parte de mi día a día, lo cual redujo mucho el tiempo de estudio y sobre todo la consciencia de saber que hay cosas que no salen porque vamos en piloto automático. Eso solamente se separa del cuerpo, ¿vale? Se separa del cuerpo. Y no hay nadie que no pueda cantar. Cuando las primeras excusas porque te da como vergüenza cantar delante de algo, pero cantar en la octava que puedas o haciendo falsete o lo que sea, pero tocar a la vez, es lo que te cambia el paradigma. Entonces ahí me encontré una vez con un alumno en Colombia, hace ya, no sé, casi 10 años, que me vino después de un ensayo con la orquesta y me pidió que lo escuchara a las 8 de la mañana al día siguiente en el hotel y vino con 8 colombianos más, lo cual no me lo esperaba, pero bueno, da igual. Long story short, me dijo que no podía expresarse con el violín, ¿no? Que tenía una especie de problema con la expresividad, que no sentía la música y que evidentemente pues, su sonido no expresaba esta emoción a los demás, ¿no? Y utilicé esta técnica en 1 minuto y medio. Le hice, creo que estaba tocando una piececita de Chrysler, no sé, no me acuerdo exactamente, pero sí creo que era Chrysler. Además con una audiencia de 10 o 15 personas estaban en esa habitación del hotel y él verbalizó: yo no siento nada y no puedo expresarme, ¿no? Cuando toco no siento nada, me gusta mucho el violín, pero hay un bloqueo que no sé muy bien. Y la conexión fue a través de la voz. Le hice cantar, supongo que él, no sé, se esperaba que le dijera algún ejercicio, pues no sé, con los dedos
o de imaginación o de visualización, que también a veces puede funcionarte. Pero no, la conexión es con el cuerpo, el sonido lo tienes tú, no viene de fuera. Entonces empezó a cantar y al minuto estaba llorando él mientras tocaba, de la cantidad de bloqueo emocional que tenía en la garganta, que es justo donde están las amígdalas, que es de donde producimos la vibración de la voz y por lo tanto la expresividad, la comunicación hacia el mundo, ¿no? Y fue un shock, la verdad, porque en ese momento no me esperaba esa pregunta y le expliqué lo que yo hacía cuando yo me sentía bloqueado en este aspecto, o cuando estaba muy centrado en el instrumento y tampoco centrado en mí mismo para poder sacar y manifestar lo que me interesaba a mí de la música. Yo sabía que tenía algo que expresar, pero no salía, por lo menos a través del instrumento, ¿no? Por lo tanto, os recomiendo que lo hagáis, porque para quien trabajéis y para vosotros mismos, como un chequeo como el que se hace una analítica o el que hace Patrick Jordan cada día para ver cómo están las pulsaciones, o que bebe 3 litros de agua cada día para sentirse mejor. Es una manera de ver el nivel mental que tienes, ¿no? El nivel mental no es una capacidad solamente, es una habilidad, y la habilidad la tenemos que practicar a partir de nuestro nivel. Cuando empiezas a hablar mientras tocas, te das cuenta de que no puedes casi ni dar 2 sílabas, no puedes ni verbalizar 2 sílabas. El día siguiente puedes hablar un poco más, entonces te das cuenta que bajas el nivel de tocar y empiezas a subir el nivel mental hasta que se unen. Y nosotros lo que queremos es que el nivel mental venga solo y que tocar pues nos salga, porque repetimos muchas veces. Y aquí es donde vienen las lesiones, los dolores, las frustraciones y horas de tu vida perdidas. Y si algo no tenemos ahora mismo es tiempo para perder, y sobre todo para estar con un instrumento que nos torture, ¿vale? Lo que queremos es vivir en facilidad. Vivir en facilidad no es tan difícil como parece, pero tienes que ir direccionado con una persona que viva en facilidad. Hoy hablaba con una persona que ha tenido problemas de lesiones muy fuertes, y la pregunta siempre es: ¿a quién sigues? ¿Quién es tu mentor con resultados? No prestigio, una escuela de prestigio, o alguien que tiene muchos galones o que lleva muchos años dando clase, o incluso que toca el violín bien, incluso muy bien, sino los resultados que tú quieres, que es lo que tú buscas, ¿no? Y entonces ves si lo que se te pide coincide con los resultados o no, ¿no? Entonces, todo el mundo está bien, nadie está mal hecho, todo el mundo tiene el cuerpo perfecto. El problema es que nos utilizamos mal. Y la mente, lo mismo, todo el mundo tiene una mente espectacular. Lo que pasa es que no nos han enseñado a gestionarla. Y ver la mente, más allá de un escáner del cerebro, que esto lo hacen los neurólogos, que es alucinante si algún día podéis ver la actividad del cerebro en un escáner cerebral. Esto la gente lo hace cuando ya tiene problemas muy graves, pero está muy bien saber si estás bien o no a nivel neuronal en el cerebro. Pero más allá de esto, la actividad y cómo te afecta las emociones depende de cómo te alimentas y depende de cómo tratas a tu cerebro, ¿no? Si es bueno para ti o no. Cómo funcionamos en lo que nosotros llamamos mente, o en lo que nosotros llamamos pensamientos, o en lo que nosotros llamamos lo que pensamos, ¿no? Lo que sabemos, nuestra biblioteca, nuestra Wikipedia de cosas que nos enseñan y que da la sensación que quedan allí, ¿no? Alguien te dice, pues bueno, haz este ejercicio, y tú dices, sí, lo he entendido, este ejercicio, ¿puedes hacerlo? No, es que ya lo sé, no, ya lo sé es no lo sé. Es una frase que me encanta, cuando alguien o tú mismo te dices que ya lo sabes, pero no lo sabes porque no lo puedes hacer. Si ya lo sabes, lo harías. Y hacerlo es acción, y acción es verbalizar o cantar. Si te da pereza cantar, más pereza te va a dar escucharte en una grabación desafinado. Si te da pereza verbalizar, más pereza te va a dar tener que gastarte dinero para que un profesor te diga que no sabes estudiar y que tienes que estudiar más. Y no entender muy bien qué es lo que no estudias bien y qué es lo que no te da el resultado que tú quieres, ¿no? Pero es muy importante estar cerca de personas que les va bien y sobre todo que viven en facilidad. Me costó mucho entender esto, mucho.
porque a mi alrededor había muchas personas con dificultad y me hicieron creer que era difícil. La mente. Pero la mente no es nada. La mente te sientes tonto, te sientes que no estás pensando bien. O que tu mente es lenta, pero no sabes qué hacer para acelerar. No, piensa más rápido, piensa antes de lo que tocas, ¿no? Pero ¿cómo sabes que es antes? ¿Cómo controlas que los millones de pensamientos que vienen a la cabeza mientras toca, los controlas, ¿no? Y entramos en piloto automático. Entramos en un piloto automático de no estar en el detalle de que cada cosa que hacemos depende de nosotros. Y ahí donde nos responsabilizamos de lo que hacemos. No el profesor, o el método, o el estudio, o las horas que le he dedicado, o sentirse culpable, ¿no? O la musicorexia de no estar las horas que necesitas para tocar el violín, que te han dicho que necesitas, ¿no? Entonces, estar con personas que estudian poco y tienen grandes resultados, esto me interesaba mucho a mí. Mucho. Era mi ideal de vida, realmente. Personas felices con lo que hacían, grandes músicos, que dedicaban poco tiempo, pero muy efectivo. Yo quería ser así. Y a eso estoy. A dedicarle poco tiempo a lo que es el físico, una cuestión de respeto, y no ser adicto ni a la mente ni a los pensamientos que no me ayudan a tocar mejor, ni al cuerpo, ¿vale? Esto es un poco de lo que va el proyecto de la comunidad que estamos ahora creando, cada vez más grande, una piña. Y estoy muy feliz de compartirlo, porque el sufrimiento es de todos, es el mismo. Todo el mundo quiere ser feliz con el violín, todo el mundo quiere expresarse, todo el mundo quiere utilizar su cuerpo bien, todo el mundo quiere hacer otras cosas aparte de tocar el violín, no solamente tocar el violín todo el día, no hacerse daño, no pasar vergüenza por tener daño en el cuerpo, poder saber y mirarse al espejo de la misma manera que cuelgas una foto en Instagram y estás muy guapo o guapa, poder ver qué pasa por tu cabeza. Pero realmente, no qué piensas que pasa en tu cabeza, qué pasa realmente. ¿Vale? El otro ejercicio que también hablando con flautistas, con clarinetistas, con gente de instrumentos de viento, ¿no? Sobre la verbalización es escribirlo. Escribir exactamente una página sobre 5 notas. Una página sobre 5 notas, que en violín sería hablar de una nota durante 5 minutos y después tocarlo, ¿no? Ese contenido que es el anti-piloto automático. Es el anti... Como lo he repetido muchas veces, me va a salir. Esto es el hábito. El hábito es el que no pensamos. Pero lo que sí tenemos que pensar es lo que no nos gusta. Porque normalmente lo que no nos gusta pasa después de tocar. Nos escuchamos o alguien nos da una opinión. Entonces, como no podemos tener la opinión de saber exactamente que lo que hacemos lo decidimos nosotros. Las tensiones del cuerpo no ayudan, o sea, la biodinámica del cuerpo se tiene que conocer muy bien, y no es tan difícil, pero se tiene que conocer muy bien para no ir cerrando grifos de tu propio cuerpo. Como más grifos cierras, desde los pies hasta aquí, hasta la cadera, hasta lo que sería la clavícula, todas las cervicales, lo que pesa los 7 kilos que pesa la cabeza, o 6,5 o 7,5. Ser consciente de esto ayuda a abrir grifos, y abrir grifos es abrir la mente. Y abrir la mente es abrir los oídos, y abrir los oídos es poder escuchar en un subconsciente colectivo más grande que lo que hacemos cuando tocamos. Estamos demasiado ocupados de cada cosa a tiempo real. Por lo tanto, la verbalización es muy importante que sea a tiempo real. Muy importante. No cantar y después tocar, o hablar y después tocar, o tocar y después hablar. Esto no hay conexión entre
el sonido que queremos, lo que sabemos que es la información de calidad que recibimos desde fuera, no comentarios o guías que no te ayudan absolutamente a mejorar nada. Por eso digo que tenemos que escoger muy bien quién nos da esta información. ¿Sí? Todo el mundo tiene una opinión, pero pocos tienen resultados. Entonces, la opinión está bien, pero no tiene absolutamente ninguna relevancia. Mi opinión sobre, no sé, sobre la política, pues no va a tener ninguna relevancia absoluta. Mi opinión sobre el coronavirus no va a tener absolutamente ninguna relevancia de nada. Es una opinión que no tiene relevancia. Mi opinión sobre la utilización del cuerpo tiene la relevancia que tengan mis resultados. Entonces, las personas que me hagan caso van a tener esos resultados y siguen estos pasos. Sobre el sonido, lo mismo. Yo puedo hablar del sonido que yo hago. Si alguien quiere parecerse a ese sonido, pues me va a preguntar cómo se hace, cómo lo hago yo. Si mi respuesta es no lo sé, o es por el talento, o es natural, o es intuitivo, es que algún día lo perderé. Si no lo he perdido ya. Sí. Los instrumentos de viento, ¿cómo lo pueden hacer para hacerlo al mismo tiempo? ¿O es solo aplicable en instrumentos de cuerda? Bueno, es una cosa que he hablado bastante antes sobre la verbalización. La verbalización acaba siendo una pantalla, ¿vale?, a tiempo real de lo que tú eliges hacer, ¿vale? Entonces, como es una pantalla que las personas que no utilizamos la boca para tocar podemos verbalizar, es más rápido, ¿sí? Pero es muy sano escribirlo. La gente que escribe, pues, ¿cómo se llama esto? Diarios, ¿no? Una costumbre muy buena por la mañana y por la noche, pues escribir lo que vas a hacer el día siguiente y escribir por la mañana cuáles van a ser tu planning del día, pues de la misma manera que se hace esto, o escribir cartas, o expresar tus sentimientos, etcétera, cómo te sientes, pues en este aspecto, cuando tú materializas tus pensamientos en papel, tú puedes leer ese papel mientras tocas a tiempo real. Pero no lo piensas, sino lo estás leyendo, lo estás materializando. Cuando esas 20 palabras se convierten en una palabra, entonces es cuando puedes subir el tempo. ¿Sí? De todas maneras, lo de la verbalización cantando tiene que ver más con la afinación, ¿vale? Que los instrumentos de cuerda, os podéis imaginar que el concepto de afinación es desde que abres el instrumento hasta que lo cierras, está ahí presente todo el rato. En los instrumentos de viento, cuando tocan con otros instrumentos de viento, tiene un poco más que ver en la escucha de adaptarse a la parte armónica, o sea, saber mucho de armonía, que algunos saben mucho y algunos no saben tanto, y por lo tanto tocan su nota y no suena bien el conjunto. Y en otros casos es adaptar el tipo de afinación que quieres. Los grandes clarinetistas, los grandes flautistas, los grandes trombonistas, pues saben tocar el trombón, la clarinete y la flauta como un cantante, ¿no? Cuando tocan de solista, o cuando tienen un solo en orquesta, o cuando tocan vertical, o sea, en una sección. Pero esto es un tema que abarca mucho. Y la verbalización en instrumentos de viento puede ser hecha por escrito, ¿sí? Tu diario personal, pues tu diario de verbalización. Ningún instrumento de viento bien afinado. Ya lo sé. Ya lo sé. De violín tampoco, de cuerda tampoco. El canto interior, pues el canto interior es la diferencia entre el oído interno y el oído externo, ¿sí? Pero para poder entrenar el oído interno tenemos que cantar, con o sin instrumento de viento, ¿sí? Pues inhibimos. No podemos cantar mientras tocamos el violín en un concierto de Beethoven, no podemos hacerlo, nos van a echar de la prueba. Pero si entrenas, que es lo que he explicado de este escáner, digamos, cerebral que le hicieron a un músico aquí en Barcelona hace unos años, en el cual le pusieron una obra que conocía de guitarra y vieron que los movimientos que hacía el cerebro para tocar esa obra eran los mismos que cuando la tocaba, pero hay una parte que lo inhibía. Pues de la misma manera utilizamos la verbalización cuando cantamos afinado y estamos conscientes de que tenemos que imaginarnos esa nota para poderla después materializar al mundo físico con el instrumento, pero después la inhibimos. Lo que no podemos es inhibir
algo que no hemos hecho. ¿Vale? No sé si he contestado a la pregunta o si hay alguna que me he saltado. Vale. Si tenéis preguntas, podéis hacerlas. Yo soy muy feliz de poderlas contestar. La verbalización. Estamos hablando de verbalización, del oído interno, el oído externo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué cuando vas a clase el profesor te dice que está desafinado, tú no lo escuchas? ¿Cómo solucionarlo? Inmediatamente, sin ejercicios, ahí mismo, en 2 segundos. Como cuando tú cantas y tocas a la vez, no te permites que no sea lo mismo, o te da mucha risa que la voz sea la que imite el violín, por lo tanto imitas el artefacto, y no el artefacto imita la naturaleza que eres tú, en la vibración que tú estás produciendo desde tu oído interno. Esto sobre todo para el tema de la afinación, y del fraseo, y del sonido. Cuando la gente no conecta con su sonido, es que quiero mi sonido, quiero un sonido, me he imaginado un sonido, pero en el instrumento no me sale. Es que el instrumento no produce el sonido. No lo produce el sonido. El sonido lo produces tú, lo manifiestas desde tu ser. Para ser tienes que actuar, no solo pensar o desear. ¿Entendemos esto? ¿Queda claro por lo menos? ¿O tenéis preguntas al respecto del sonido? Saludos, violas y gatitos. Saludos, Dixon. Saludos. Es muy importante porque lo que queremos al final es reducir el tiempo de tortura y abrirnos al júbilo, que es algo divertido y es algo que nos apasiona y que nos hace expresarnos, y que por lo tanto, si queremos que sea nuestra vida, tenemos que estar y evitar el amor-odio, ¿no? ¿Cuántas personas, grandes violinistas y grandes instrumentistas, en la intimidad me han llegado a confesar que el amor-odio al instrumento, ¿no? El querer el instrumento y a la vez odiarlo, ¿no? ¿A quién no nos ha pasado esto, ¿no? El saber que es un instrumento de placer y a la vez algunas veces nos tortura, ¿no? Porque lo utilizamos para torturarnos a nosotros. No, el instrumento, en fin. El mío tiene 200 años y está tranquilo, no se siente torturado. Lo puedes utilizar como un instrumento de tortura o como un instrumento de placer, pero somos nosotros los que decidimos. A ver, ¿podrías explicar más concretamente estas formas de verbalización, aparte de cantar mientras tocas, el tema de escribirlo? ¿Algún ejemplo, por ejemplo, para el tema de la pulsación y el tempo interno? Exactamente, mira, por ejemplo, en el tema de la pulsación o del ritmo, que hay muchos problemas también, es muy importante saber cómo de lejos estamos del pulso que nosotros creemos que tenemos. Cuando alguien te dice que estás corriendo, lo primero que te puede decir un profesor es que te compres un metrónomo. Y te lo puedes comprar al metrónomo. Te puedes comprar el más caro o la aplicación más cara. Pero el problema del metrónomo es que si es algo externo, tú no vas nunca a incorporar esa pulsación en la tuya. Básicamente porque tu cuerpo no tiene una pulsación interna estable. No estamos siempre a 60 pulsaciones, ni a 70, ni a 80. El pulso y la métrica no tienen nada que ver. Entonces, si tú te pones el metrónomo en la métrica, llegará un momento en el que empezarás a tener impulsos físicos como si fuésemos una persona, digamos que como en Chaplin en tiempos modernos, que sabía de trabajar así, ¿no? Entonces, verbalizar la pulsación te ayuda muchísimo a saber la diferencia entre tu pulso interno y el pulso externo. Por eso es muy posible que cuando toques con metrónomo te obligues a tocar musical con metrónomo, no métrico. ¿Sí? Y esto es una cosa que se puede estudiar sin el instrumento, mientras vas en el metro, cuando estás en el coche. Eso es lo que es ser instrumentista 24 horas al día. ¿Sí? Quisiera saber cómo aprovecho el máximo de tiempo de estudio cantando mientras tocamos. Sí, cantando mientras tocas, lo que hace es conectarte. Es un ejercicio que hago todas las mañanas. Lo vi en la masterclass más surrealista que he participado en mi vida, con un violinista surrealista también, y no diré el nombre, pero un violinista
increíble en algunas cosas. Y la historia es que en esa masterclass se matricularon como 30 personas. Todo el mundo tenía ganas de conocerle. Yo tenía ganas de conocerle en persona. Y la masterclass era en un bar. Era en un bar aquí en Barcelona. Y llegó el personaje y nos sentó en redonda a todos, ¿no? En un círculo, unos 25. Y él se puso en uno de los extremos, en una parte del círculo, como si fuese uno más, y nos pidió que tocáramos lo que nos diera la gana, a la vez. Imaginaros eso, un guirigay total, o sea, eso era, en fin, una locura total, ¿no? La gente se empezó... Él estaba muy nervioso porque no le gusta dar clase. Y empezó esto como si fuese, en fin, un gallinero, ¿no? Y cuando ya se relajó, todo el mundo le iba viniendo cada uno a escuchar, ¿no? Iba a escucharnos un poco de cerca y nos iba diciendo, muy bien, tal. Todo el mundo tocaba lo que más le gustaba, ¿no? O sea, estoy explicando esta historia para que entendáis que no viene, la valorización no viene solo de un invento, sino que hay muchas personas que lo utilizan en otras culturas también, y en otras músicas, y en otras... Total, lo primero que hizo para conocernos fue que él tocaba unas notas y nosotros las teníamos que cantar justo después. Y después al revés. Él cantaba y nosotros las teníamos que tocar. Después él tocaba y nosotros teníamos que tocar. Y al final tocaba y cantaba y nosotros teníamos que tocar y cantar a la vez. Así unió el grupo en vibración. En una masterclass que duró media hora, y aprendí más en esa masterclass que en cualquier masterclass que he estado con grandes violinistas y con profesores con 1 hora y media de clase. Nos va la marcha, dice, pues claro que nos va la marcha. No sé si te ha ayudado en esto del tiempo de estudio. El tiempo de estudio, en realidad, el tiempo de estudio tendría que ser visto entre el tiempo que tú piensas sobre lo que vas a estudiar y el tiempo que vas a estar con el instrumento en la mano. No puede ser un instrumento de tortura el instrumento, tiene que ser un instrumento de deseo, que tú desees tocar. Y si tú deseas algo, lo que haces es permitirte en disciplina no tenerlo cuando quieres. Lo voy a repetir, ¿eh? Cuando tú deseas algo, es porque no lo tienes. Si tú tienes acceso al instrumento todo el día, lo que vas a hacer va a ser volverte adicto a querer sacar de ese instrumento algo que no ha estado antes en ti, en el deseo. ¿Entiendes esto? Por lo tanto, 24/7 significa que yo estoy estudiando todo el día sin darme cuenta, porque lo que estoy alimentando es mi mente y mi oído. Cuando estoy cocinando un arroz o estoy leyendo un libro, igual estoy pensando cómo voy a solucionar el pasaje para que cuando coja el violín sea el momento de placer más grande. Y dedico 5 minutos, 6, 7 minutos máximo. Esto es la manera de practicar el instrumento sin que sea doloroso, sobre todo, para que dures muchos años tocando. Te respetes a ti mismo, a tu cuerpo, no lo maltrates. Por tanto, si no maltratas a tu cuerpo, tampoco maltratas a tu mente. Y te quites la creencia de que es una tortura. Hay muchos profesores que les encanta explicar que si dedicas muchas horas, pues vas a obtener muchos resultados. Vas a obtener cansancio y vas a obtener seguramente mucha frustración. Pero resultados no te los puede asegurar. Especialmente porque esa persona muy posiblemente no se las esté pasando 8 horas al día tocando. Esto lo tenéis que pensar también. Consejos vendo, pero para mí no tengo, no existe. Tú solo puedes enseñar lo que quieres aprender. Solo puedes enseñar lo que quieres aprender. No enseñas lo que te fue bien hace 20 años, porque no lo estás haciendo ahora. Y si los resultados no son los mismos, entonces mejor no hacerlo. Todos nos hemos torturado y todos hemos decidido no torturarnos. Explicaba hace poco en una entrevista que violinistas talentosos de 16 años, hay muchos, en fin, decenas, centenares. ¿Cuántas preguntas? A ver. Acabo esto. Violinistas de 20, hay menos. Violinistas que acaban el superior y tienen dolores, hay cada vez más. Gente que empieza a ganarse la vida y no se conoce y empieza a tener dolores y acaba dejándolo, cada vez hay más. Y con 25, pues no sé, en España en el 2005 pues éramos, no sé, 20 violinistas que empezábamos a tocar profesionalmente
cada uno a su nivel. Y ahora, con 42, cada vez somos menos. Por diferentes razones también. Pero saber lo que buscas es muy importante para poder llegar a lo que tú deseas con los mentores que has tenido. A veces pensar, a ver qué dices Luis, violinista, a veces pensar estudiar mucho tiempo es lo importante. Creo que es más la calidad del estudio, pero no sé cómo concentrarla. Pues tiene que ser algo de vida o muerte. Tienes que darte 60 segundos y encontrar un problema que solo te dure un segundo y repetirlo 60 veces. El metrónomo no respira, no, Cecilia, no, el metrónomo no respira, no. El metrónomo o es amigo tuyo o es enemigo tuyo. Lo de escribir sobre un pasaje, ¿cómo funcionaría? Pues de la misma manera que puedes estar en una nota y hablar 5 minutos sobre ella. En el libro explico que las escalas, que son para muchos durante mucho tiempo una tortura, una especie de tarea, ¿no? Una cosa que está visto desde el punto de vista de apartado de ti, apartado del cuerpo, apartado de la mente, apartado del placer, ¿no? Si tú integras una escala como que no puedes tocarla más fea que nada, sino que es más bonito que nada, porque eso precisamente es lo que te va a hacer tocar en tu continente todas las notas que tú quieras. Si tú enseñas escalas a los niños con un sonido que flipan, los niños pequeños, entonces te van a pedir tocar escalas, porque tú le tocarás un la y le explicarás que el la es una nota que tiene un viaje y empieza desde aquí, se parece al sol y a la mitad pues puede sonar enfadada, puede sonar triste, puede sonar alegre, puede sonar deliciosa, puede sonar dulce, y el niño va a flipar antes de escuchar el la. Entonces le vas a pedir, ¿qué la quieres? Una nota. Pues quiero esta nota que suene así, con esta calidad, que dure esto, que a la mitad cambie, que se convierta en esto, que al final... Entonces, escribir sobre una nota o sobre un pasaje es materializar en el mundo físico tus pensamientos artísticos y tu deseo de coger un poco de agua del río y bebértela. No solo decir me gustaría beber agua, o hay mucha agua en el río. No, coger el agua y bebértela, materializarlo. A mí me da mucha pena cantar, así que esté sola, pero me parece muy interesante. Pruébalo, ¿sabes? No te lo creas lo que te digo, compruébalo, es mucho más interesante. Mucho más interesante. Mucho más interesante. No sé qué frase, pero me parafrasean. Pon el hashtag, Colomesito. ¿Qué preguntas más tienen? Los que han llegado tarde, hemos hablado de verbalización, hemos hablado de cantar mientras tocamos, hemos hablado de la mente y cómo verbalizarlo en el mundo físico. Las personas que tocan un instrumento de viento lo tendrían que poder o grabar en un audio de voz, en una nota de voz, y después reproducirlo a tiempo real y ver lo que tardamos. Y también escribirlo. Sí. De todas maneras, si tocas el piano es más fácil hablarlo. El ADN de cada nota. Poder estarte hablando 5 minutos de esa nota y después reducirlo a lo más abstracto. ¿Entendés la diferencia entre lo concreto y lo abstracto? ¿Vale? Esto lo hablaba en un discurso Ricardo Muti, que es el trabajo de un director de orquesta, si lo pensáis bien. Reducir de lo concreto, que es la nota, exprimir lo concreto para poder sacar lo abstracto de los propios músicos que acaban reproduciendo los sentimientos en forma de sonido. Esto lo tenemos que hacer con nosotros mismos. No hay ningún director de orquesta que sea capaz de hacer esto si no lo ha experimentado. Bueno, hacer así sí, pero bueno, pocos hay, cada vez menos. Hasta que no consiguen eso abstracto que les representa como sonido. No como idea, como sonido. El libro se está acabando. El libro iba a ser un ensayo corto, pero me estoy liando un poco y estoy ampliando un poquito con más ejercicios. Va a haber mucho más de mentalidad, que es lo que me interesa para que también pueda haber interesados en otros instrumentos. El libro se llama Vivir en Facilidad y hay muchos apartados. Hay un apartado también sobre armonía, hay muchos apartados también sobre el cuerpo, sobre la biodinámica, cómo funcionamos. Pero sobre todo es mentalidad, es cómo me he cambiado la vida mía a partir de cambiar las palabras que utilizo para respetarme a mí mismo y también
comunicarlas a las personas que tengo a mi entorno y no permitir las quejas, no permitir el victimismo, no permitir el dolor, no permitir las creencias limitantes que no me hacen tocar mejor, no permitir la tortura en el tiempo, respetar mi tiempo de calidad, la presencia en el estudio, el la autosuficiencia con los recursos que se multiplican para tener cada vez más tiempo, o sea, ganarle tiempo al tiempo. De esto va un poco el arte de vivir en facilidad. Pero de mientras no lo acabo, porque esto es una quimera, escribir un libro que no lo ha hecho alguien antes, no acabas. Lo lees y lo relees y ahora falta esto y falta lo otro. Y también es un curso con vídeos, con todo esto que estoy explicando con el violín en mano, para que sea un play along también, que las personas que compren el curso por internet pues puedan tener esos 15, 16 vídeos de 1 hora para poderlo practicar en casa, ¿sí? No solamente con el violín, sino en la mentalidad también. Y después preguntas concretas. Cada persona que te encuentras es un mundo diferente. Y por lo tanto, tiene inquietudes diferentes, aunque tengamos el mismo cuerpo, la misma mente, y todos nos unamos a través del sonido, que es la única cosa que realmente nos llama para ser músicos. Si no, nos equivocamos de profesión. No las notas, o la fama, o el dinero, o salir en el disco, a la portada, a tener una crítica. Es muy importante cambiar el paradigma, porque están cambiando muchas cosas en el mundo, la educación también. Tenemos que aportar valor, es muy importante, es lo más importante. No ser mejor que nadie, evitar la competición y partir de darse cuenta, ¿no? Y para darse cuenta uno tiene que verbalizar, para ver el nivel mental al que está preparado. Cómo gestionamos la presión también, qué es la presión, para quién es la presión, si es necesaria la presión. Y después está la parte de la profesión, que no tiene nada que ver con la facilidad, ni con la música, ni con el violín, ni con la mentalidad, ni nada que ver. Esta es la parte del negocio, que también se tiene que trabajar aparte, pero no a la vez. Uno puede estar pensando en el dinero mientras está estudiando cápsulas de estudio o pasándose 5 minutos con un la natural que haga llorar al que tengas adelante, ¿no? Una nota, conciertos de una nota. Ahí es donde vamos, conciertos de una nota. Si Sokolov toca una nota y te hace llorar, pues pensemos cuánto tiempo se pasa con esa nota, cuánto tiempo se pasa afinando el piano para que ese do mayor que toca con el piano te tumbe. Se pasa toda la mañana, nota por nota, con el afinador, con una libreta verbalizada, en la que dice, toqué aquí en el 2016 y el do 3 tiene un problema, que cuando le doy al armónico no suena lo que quiero, si toco do mayor funciona, pero si toco la menor no funciona. Y el afinador le hace una masterclass del instrumento que él afina. Y es pianista. ¿Cuántos hay? Uno. Pues por eso lloras cuando lo escuchas. Por eso un recitales de 2 horas y media te parecen 10 minutos. Porque para el tiempo, te enmudece y hace que a lo que él dedica tiempo, tú le dediques atención. Si no lo hacemos nosotros mismos, tenemos violinitis, flautitis, clarinetitis, chelitis, todo. Pero el instrumento es... No queremos más chelistas y violinistas en el mundo. Por lo menos yo creo que no son necesarios más violinistas en el mundo. Queremos más poetas, más gente que tenga cosas que decir, más gente que nos emocione, más vulnerabilidad. Esto es lo que queremos. Y para esto tenemos que vivir, si no podemos tocar más bonito. Si no podemos hacer llorar al instrumento, no va a llorar nadie escuchándonos.
Tocar más rápido, tocar más fuerte, tocar más limpio. Es solo el primer paso de 20. El estándar sube, el artista baja. El artista viene de una necesidad. Por eso, todos estos ejercicios, al final, cuando empiezas a leer lo que hacían los músicos de hace 50 años, cuando no había, pues, 60, cuando no había tantas distracciones, se podían pasar una tarde entera imaginándose la natural, hasta tener el deseo tan grande de que sonase así, que se manifestaba en el instrumento. Pero no lo hacía, se manifestaba. Esto lo explica Ivry Gitlis en el arte del violín, en el documental. Es tan interesante. Bueno, no preguntáis más. Yo me estoy aquí enrollando porque a mí me gusta mucho hablar, verbalizar. De aquí viene. Verbaliza y sé feliz, ese es el hashtag. Si no tenéis más preguntas, pues nada, vamos a ir a dormir. Si tenéis alguna pregunta más, estoy encantado de aclararlo. Si alguien no ha llegado al principio, pues voy a colgar el vídeo y lo podrá volver a ver, ¿vale? Voy a contar hasta 30 y colgaré. 30 cápsulas. Un gusto. Y si os ha parecido interesante, lo compartís el canal, os suscribís, y que la comunidad como más grande es, pues menos personas infelices van a ver por una cuestión de osmosis. ¿Sí? Si el entorno es positivo, es imposible que te conviertas en una víctima, a que no vibras igual. Si el entorno vive en facilidad, es imposible que tú vivas en dificultad. Si las creencias que tienen los demás les hacen más felices, vas a quererlas copiar. Si tú crees que es algo imposible, va a ser imposible. Si crees que es posible, vas a ver un igual, a ver qué es lo que hace. Si tu información, porque te la dieron, la repites, no te da resultados, pero sigues creyendo que eres culpable de que no te salga, pues igual tienes que cambiar un poco el paradigma, empezar a hacer lo que no hace nadie para poder hacer lo que es increíble. Y si algo es increíble, es precisamente porque la gente no lo cree. Puedes creerlo a tope, o medio creerlo. De aquí viene la palabra mediocre.